Estás por ver un creepypasta. Se recomienda discreción si eres menor de 13 años. Para una experiencia VR total, usa auriculares, apaga las luces y pon la pantalla completa. Prepara los snacks, el refresco y las palomitas, porque, disfruta. Siempre he sido un firme defensor del formato físico. Hay algo en sostener la caja, ver el arte impreso, aunque sea chafa, y meter el disco a la bandeja que el streaming jamás va a reemplazar. Por eso, el fin de semana pasado, teniendo muchas ganas de ponerme a ver The Loud House para pasar el rato, me fui a dar una vuelta al tianguis de Tepito. Entre los puestos de películas en sobrecitos de plástico, ropa de paca y aparatos usados, llegué a una mesa llena de discos apilados sin orden. Buscando entre las cajas encontré un DVD quemado. La portada no era la oficial. Era una hoja impresa a tinta descolorida con el título escrito a máquina de escribir. The Loud House, inédito / material de evaluación control. El vendedor me lo dejó en 10 pesos. Me dijo que venía en un lote de saldos que sacaron de unos almacenes de saldos. Pensé que sería algún especial fanmade, un doblaje raro o episodios con mala resolución. Cuando llegué a mi cuarto y metí el disco a la computadora, no me encontré con la típica estática, ni con menús con sangre cliché. El video abrió fluido, directo en la sala de los Loud. Ahí estaba Lincoln, sentado en el centro del sillón con su libreta naranja. Pero no le hablaba a la audiencia con su energía de siempre. Tenía la mirada perdida hacia el techo y la punta del lápiz sobre el papel, contando en voz alta. 2 minutos para que Lenny tire el esmalte. 4 minutos para que Lynn patee el balón contra el pasillo. Exactamente 7 minutos para que el caos alcance su pico de 85 decibelios en la pantalla. Las cosas sucedían con la precisión de un reloj suizo. Lenny tiraba el esmalte. Lynn pateaba el balón. Todo parecía la rutina de un capítulo normal, hasta que Lincoln se levantó, caminó hacia la pared detrás del sillón y sacó una pequeña regla metálica de su bolsillo. Midió la distancia entre el marco de la puerta y la esquina de la pared. Luego susurró, tan bajo que tuve que pegarme a las bocinas. Ayer esta pared estaba 3 milímetros más a la derecha. La casa se está reduciendo otra vez. Fue en ese momento cuando se me heló la sangre. Lincoln se detuvo en seco, giró la cabeza lentamente hacia la pantalla y se quedó mirando fijo la barra de reproducción del reproductor de mi laptop, como si supiera exactamente en qué minuto del video lo estaba observando. Pausé el reproductor. La cara de Lincoln quedó congelada en la pantalla, con esos ojos de trazo simple clavados justo en el centro de mi monitor. Sentí un escalofrío tonto, de esos que te dan cuando la sugestión te gana, así que minimicé la ventana. Como buen terco del formato físico, sabía que un DVD leído en computadora no es solo un video, es una estructura de archivos. Abrí el explorador de Windows y le di clic derecho a la unidad de disco D. Esperaba encontrar las clásicas carpetas audio TS y video TS que tienen todos los DVDs piratas. Pero no. La raíz del disco estaba extrañamente organizada en 3 carpetas con nombres que no tenían ningún sentido para una serie animada. La pantalla de mi PC con Windows 8, 1 Pro D. Disco Loud Tepito. 01 Registros Arquitectura / 02 Audio Ambiente sin licencia / Metadatos Prueba 04 Log. Se me aceleró un poco el pulso. El archivo log pesaba apenas unos kilobits, así que lo abrí primero en el blog de notas. Era una lista de texto plano, similar a un reporte técnico de renderizado, pero las líneas daban un mal sabor de boca. 12 de abril de 2016, 14 minutos, 22 segundos, Warm. La estructura del escenario Casa Loud planta baja presentó una deformación de -3,2 milímetros en el eje X. 12 de abril de 2016, 14 minutos, 25 segundos, Warm. Entidad 01, Lincoln, ha registrado la variación espacial en libreta B3bin. 12 de abril de 2016, 15 minutos, error. Bucle de comportamiento no sincronizado.
Sujeto Lenny realizó acción derramar esmalte con 1,4 segundos de retraso. 12 de abril de 2016, 3:15 minutos, 10 segundos, critical. Reajuste forzado de geometría en curso para mantener constancia del entorno. Entidad 01. Sujeto Lenny. Por un momento pensé que se trataba de algún archivo olvidado por los animadores de Nickelodeon, una prueba de software o un entorno de simulación 3D que terminó filtrado en el mercado negro. Pero lo que encontré en la carpeta 01 Registros Arquitectura tiró esa teoría a la basura. Había más de 50 imágenes en formato PNG. Eran planos arquitectónicos en blanco y negro de la casa de la calle Franklin 1216. Fui pasándolas una por una. Los primeros planos mostraron la distribución normal: la sala, la cocina, el cuarto de Lincoln, el baño. Pero a medida que avanzaban las fechas de los archivos, los planos cambiaban. Las paredes perimetrales de la casa se iban volviendo más gruesas en cada render. Los pasillos se acortaban. En el plano número 42, el cuarto de las hermanas mayores ya no tenía ventana al exterior. En el plano 50, la casa por fuera medía lo mismo, pero por dentro los espacios se habían reducido a la mitad. Y justo en medio del pasillo del segundo piso, entre el baño y la habitación de Lincoln, aparecía un cuadrado negro sin etiqueta, un espacio vacío que no conectaba con ninguna puerta. El último archivo de esa carpeta no era un plano. Era una fotografía real, tomada con un teléfono de mala calidad. En la foto se veía un pasillo estrecho, hecho de madera machimbrada, sin pintar. El pasillo era tan angosto que una persona adulta tendría que caminar de lado para pasar. Al fondo, iluminado solo por la luz de una linterna, había un pequeño escritorio infantil de plástico rojo, con una libreta naranja abierta y docenas de lápices leídos hasta el borrador. Un sonido me hizo dar un brinco en la silla. No vino de la calle, ni de mi casa. Vino de las bocinas de la computadora. El reproductor de video, que yo había dejado en pausa con Lincoln mirando a la cámara, se había reanudado solo. En la pantalla, Lincoln ya no estaba en el sillón. La cámara ahora enfocaba el pasillo del segundo piso, completamente en silencio. Maximicé la ventana del video. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tamborileo sordo que competía con el zumbido del ventilador de mi laptop. La imagen congelada de Lincoln había desaparecido. Ahora, la cámara enfocaba el pasillo del segundo piso, ese tramo familiar entre el baño y las habitaciones. Pero algo no encajaba. La perspectiva estaba forzada, como si la lente de la cámara estuviera comprimida. Las paredes laterales parecían demasiado juntas, y el techo, extrañamente bajo. El silencio era absoluto, una ausencia de sonido tan densa que se sentía física. No se oía el habitual caos de la casa Loud, ni las risas de Luan, ni los balonazos de Lynn, ni los experimentos de Lisa. Nada. Entonces, un movimiento. Del final del pasillo, donde la oscuridad era más profunda, emergió una figura. No era Lincoln. Era una de las hermanas mayores, Lenny. Caminaba con un paso mecánico, casi como si fuera un modelo de animación mal renderizado que se deslizaba sobre el suelo. Su rostro, sin embargo, estaba bien definido. Sus ojos estaban muy abiertos, pero carecían de pupila o iris. Eran dos orbes blancos y brillantes que contrastaban violentamente con su piel pálida. Lenny se detuvo frente a la puerta del baño. Giró la cabeza 90 grados hacia la pared opuesta, donde no había más que panel de madera. Y comenzó a hablar. Su voz no era la suya. Era una amalgama de voces, un coro discordante que repetía una sola frase, una y otra vez, con una cadencia hipnótica. La ecuación se ajusta. El espacio se mantiene. La constancia es paz. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Recorré el archivo de registro. Error. Bucle de comportamiento no sincronizado. Sujeto Lenny realizó acción derramar esmalte con 1,4 segundos de retraso. Y la solución. Critical. Reajuste forzado de geometría en curso. La Lenny que estaba viendo no era la Lenny real. Era un remiendo, una corrección del sistema para compensar el error de la original. ¿La original? ¿Dónde estaba la original? La cámara hizo un zoom brusco hacia la pared a la que Lenny estaba hablándole. La madera parecía vibrar sutilmente. Y entonces, lo vi.
Una hendidura apenas visible, una costura en la realidad que comenzaba a abrirse. Una mano pequeña y pálida, con los dedos temblorosos, emergió de la grieta. Lenny. Un grito ahogado resonó desde las bocinas de mi computadora, pero no venía del video. Venía de la vida real, de mi propia sala de estar. Mi hermana menor acababa de entrar a la casa, gritando por una de sus muñecas. El sonido del mundo exterior rompió el hechizo. Aparté la mirada de la pantalla, jadeando, con la sensación de haber estado buceando en agua helada. Cuando volví a mirar el monitor, el reproductor de video se había cerrado solo. La bandeja de discos de mi laptop se abrió con un clic seco y el DVD quemado rodó suavemente sobre la mesa, como si ya no tuviera nada más que mostrarme. Tomé el disco con la mano temblorosa. Sentí el plástico frío entre mis dedos y no lo pensé ni un segundo más. La idea de que esa cosa siguiera existiendo en mi cuarto, o de que alguien más en mi casa pudiera encontrarlo, me daba un pavor absoluto. Agarré unas tijeras pesadas del cajón y las encajé justo en el centro del DVD. El plástico cedió con un chasquido seco y fuerte. Lo doblé con fuerza hasta que la capa reflectante se fracturó en una telaraña de astillas plateadas. Lo corté y lo quebré una y otra vez, hasta que no quedó más que un puñado de confeti de plástico inservible, irreconocible. Junté los restos en una bolsa de plástico negra, la amarré con doble nudo y la fui a tirar al bote de la calle, bien al fondo, entre los desechos de la cocina. Quería que se fuera en el primer camión de la basura que pasara. De vuelta en mi cuarto, encendí la laptop. El reproductor ya no estaba, el disco no estaba, y las carpetas registradas en la unidad D se habían esfumado junto con el lector vacío. Por un momento, sentí un alivio enorme. Respiré hondo y me senté en la orilla de mi cama, intentando convencerme de que todo había sido un mal viaje de autosugestión, un archivo corrupto de animación o una broma de muy mal gusto de algún programador de Tepito. Sin embargo, mientras el silencio volvía a asentarse en mi cuarto, me quedé mirando la pared que está al lado de mi escritorio. Tomé la libreta que tenía a la mano y un lápiz. Medí la distancia desde el borde de mi cama hasta el marco de la puerta, exactamente igual que como lo había hecho Lincoln en esa maldita pantalla. Marcé una raya pequeña en la madera. No sé si sea paranoia o el miedo metido en los huesos, pero juraría que mi cuarto nunca se había sentido tan estrecho. Fin de la historia.